Ya, perdón, perdón. Como les decía, vamos activando las cámaras, por favor, desactivando micrófonos en lo que van llegando sus demás compañeros. Ya está la sesión grabándose para pues poder comenzar. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la clase para poder aprovechar bien nuestros minutos que tenemos de conexión. Y bueno, pues como saben, ya estamos comenzando con el tercer parcial. La semana pasada estuvimos presentando los exámenes del segundo parcial. Hoy comenzamos con el tercer parcial del semestre. Nada más ahí les voy a pedir por favor que no sé si ya les hayan publicado sus calificaciones. En cuanto les publique sus calificaciones, si ustedes desean que les dé una retroalimentación o una revisión, nada más me mandan mensajito por WhatsApp o por, bueno, sí, de preferencia por WhatsApp con una captura, un screenshot de lo que se les publicó a ustedes en sus calificaciones, ¿ok? Y ya vemos, nos programamos para darles una revisión. Muy bien, pues vamos a comenzar, como les decía, con el tercer parcial y aquí en este tercer parcial vamos a estar trabajando con la unidad número 3 que se llama trigonometría. Estamos en la clase virtual número 11 de nuestro semestre, ¿ok? Primero, pues, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es una de las ramas de las matemáticas que estudia la relación que existe entre los lados y los ángulos de los triángulos. En este caso, primero vamos a comenzar a trabajar con triángulos rectángulos, ¿ok? Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos. Este, por ejemplo, bueno, permíteme tantito. Ya está. Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos. A estas las denominamos como funciones trigonométricas. También pueden denominarse como funciones circulares porque realmente cuando nosotros sacamos todas estas funciones, siempre es desde la perspectiva de un círculo y dentro del círculo trabajamos con los triángulos. O sea, dentro de la figura del círculo dibujamos triángulos. ¿Ok? Entonces ahorita pues más que meternos en esa de dónde salen las funciones trigonométricas, nos vamos a enfocar pues en identificarlas en los triángulos para poder trabajar con ellas. Ok, son 6 funciones trigonométricas. Están el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Son 6 funciones trigonométricas y con ellas vamos a estar trabajando durante este parcial. Ok. Etimológicamente, trigonometría significa medida de los triángulos, ya que proviene de las palabras griegas trigono, que quiere decir triángulo, y la palabra griega metría, que quiere decir medida. Entonces, por eso es que esta rama de las matemáticas se conoce como trigonometría, porque estamos trabajando exclusivamente con triángulos, con sus medidas de los lados y con sus medidas de los ángulos. ¿Ok? Bueno, vamos a ir poco a poco viendo las 6 razones trigonométricas. Lo primero que tenemos que identificar es que vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos. ¿Qué diferencia hay entre los triángulos, otros triángulos y los triángulos rectángulos? Pues es que los triángulos rectángulos siempre van a tener un ángulo que forma 90 grados, un ángulo recto. Entonces aquí déjenme les marco aquí con la plumita. Este sería nuestro ángulo de 90 grados. Los otros 2 ángulos, pues pueden medir, pueden tener cualquier otra medida, pero aquí exclusivamente este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados, porque es un ángulo recto. ¿Ok?
Ok, bueno, nuestros triángulos rectángulos se van a caracterizar porque vamos a tener dos lados a los que les vamos a llamar catetos y un lado que vamos a llamarle hipotenusa. Ok, eso a lo mejor ustedes recordarán que ya lo han visto anteriormente, pero así es como vamos a estar trabajando. Siempre los lados que formen el ángulo de 90 grados, a esos lados se les van a llamar catetos. Entonces, por ejemplo, este sería cateto A con el lado A y este sería el cateto. Y el lado que esté inclinado o el lado que esté frente al ángulo de 90 grados, a ese es el que le vamos a llamar hipotenusa. ¿Ok? Esos lados van a estar siempre relacionados. Entonces, tenemos que siempre identificar primero los catetos. Recuerden, los catetos son los dos lados que forman el ángulo de 90 grados y el lado que esté enfrente de ese ángulo recto, a ese se le va a llamar hipotenusa. ¿Ok? Ahora, vamos a través de los lados y de los ángulos que vayamos a nosotros a trabajar, vamos a ver las 6 funciones o razones trigonométricas. ¿Ok? Dice aquí, las razones trigonométricas de un ángulo alfa a este ángulo que está aquí es el ángulo alfa, a este acá le vamos a llamar ángulo beta, pero ahorita lo marcamos en otras diapositivas. Nos vamos a enfocar en este ángulo, el ángulo alfa, ¿ok? Dice, las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados A, B y C. Lo que vamos a hacer es dividir. Siempre vamos a tomar dos de esos tres lados y los vamos a estar dividiendo para poder nosotros calcular estas razones trigonométricas. ¿Ok? Sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, nos vamos a enfocar en este de aquí. Vamos a poder calcular los demás o las 6 razones trigonométricas. Vamos a empezar por el seno del ángulo alfa. ¿Ok? Tenemos aquí el mismo triangulito. Ya sabemos que este es un cateto. Ya sabemos que este es el otro, cateto. Y ya sabemos que esta es la hipotenusa. A veces estas letras están en diferente orden, A, B y C, pero por lo general siempre la C es la hipotenusa y A y B son los catetos sin importar el orden. Fíjense lo que dice aquí, dice el seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Ok? Como yo estoy observando mi triángulo a partir del ángulo alfa, aquí me está pidiendo que yo divida el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces observen que el cateto que está enfrente del ángulo alfa, a este le voy a llamar cateto opuesto. Mientras que al lado que está juntamente con el ángulo alfa, le voy a llamar cateto adyacente. Es adyacente porque forma parte de este ángulo. El opuesto no forma parte de mi ángulo alfa. Entonces, siempre que nos pidan encontrar las razones trigonométricas a partir de un ángulo, ustedes tienen que observar cuál es el cateto opuesto de ese ángulo y cuál es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir esto. Seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, la medida A entre la medida C. Y listo, ahí yo ya estoy calculando el seno del ángulo alfa, ¿ok? Y así de sencillito lo vamos a ir haciendo con las diferentes razones. Acá, el coseno del ángulo alfa. Dice aquí, el coseno se define como la razón, o sea, la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Como estoy haciéndolo a través del ángulo alfa, acuérdense que el ángulo que está, perdón, el lado que está enfrente del ángulo, ese es el cateto opuesto. Y el lado que está juntamente con mi ángulo alfa, ese es el cateto adyacente. Y el otro lado, el que no forma el ángulo 90 grados, el que está enfrente es la hipotenusa. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Entonces, como me pide que divida el cateto adyacente entre la hipotenusa, pues el cateto adyacente es el lado B, que aquí puede ser cualquier medida, y la hipotenusa es el lado C. Entonces, para calcular el coseno del ángulo alfa, hay que dividir B entre C. Y así nos vamos a ir con los demás. La tangente del ángulo. Dice, la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí voy a dividir
cateto opuesto entre el adyacente. Si yo lo estoy viendo desde el ángulo alfa, el cateto opuesto es, así lo voy a poner, cateto opuesto es el lado A y el cateto adyacente es el lado B. Entonces divido A entre B, así de fácil. ¿Ok? Esas son las primeras tres razones trigonométricas. Son las fundamentales o son las esenciales, las primarias. Y a raíz de estas tres razones trigonométricas se derivan las otras tres. A esas les llamamos razones trigonométricas recíprocas. Recíproca quiere decir que lo único que vamos a hacer es voltear el orden. ¿Ok? Dice, las razones trigonométricas recíprocas de un ángulo alfa se obtienen como razones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo alfa uno de sus ángulos agudos. O sea, vamos a volver a tomar en cuenta los lados, pero ahora lo vamos a hacer al revés. Por ejemplo, la cosecante del ángulo alfa. Dice que esta se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y aquí fíjense lo que estoy poniendo. El cosecante del alfa es lo mismo que dividir 1 entre el seno de alfa, o sea, la primera razón trigonométrica que utilizamos. Y este sería el resultado de dividir la hipotenusa, que es esta de acá, hipotenusa, entre el cateto opuesto de alfa, que en este caso sería el lado A. ¿Ok? C entre A. Ese sería la cosecante. Luego está la secante, que esa sería la razón entre la hipotenusa, que es el cateto C, entre el cateto adyacente de alfa, que en este caso es el lado B. Y observen que la secante de alfa es igual a dividir 1 entre el coseno de alfa, que fue la segunda razón trigonométrica que vimos hace un momento. Y lo que hacemos es que se voltean los valores y ahora se divide C entre B. O sea, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cotangente, esto es igual a dividir 1 entre la tangente del alfa, de alfa. Eso cambiaría nuestros valores y ahora sería dividir cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, A entre B. Recuerden, cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que estoy yo tratando de calcular y el adyacente es el que está juntamente con el ángulo desde donde yo estoy viendo al triángulo rectángulo. ¿Ok? En resumidas cuentas, estas son las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? Tenemos seno, coseno, tangente y luego acá abajito, de abajo para arriba, cotangente, secante y cosecante. Fíjense bien lo que vamos a hacer. A lo mejor esto que estamos así como que explicándolo puede ser un poquito difícil de que ustedes se lo memoricen. Entonces, yo les voy a decir una técnica que he utilizado con alumnos cuando yo les doy estos temas de trigonometría. Les voy a enseñar así como que una técnica que les puede servir para recordar cuáles son las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero saber o quiero primero recordar la formulita de cada una de las 6 razones trigonométricas y a lo mejor no me acuerdo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner, imagínense que esto no lo tienen, pero aquí ya está la ayuda visual. El seno del alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de A, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente de A, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y luego fíjense que los de enfrente son lo mismo, pero al revés. Aquí la cotangente sería cateto adyacente entre opuesto. Observen que estos se voltearon. Para la secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, estos pero al revés. ¿Sí se fijan? Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. O sea, lo inverso del seno del alfa. ¿Ok? Entonces ahí va. La técnica que yo les sugiero es la técnica de la coca con hielo. No sé si a lo mejor alguna vez ustedes escucharon en secundaria, pero nos sirve bastante para recordar las 6 funciones trigonométricas. Por ejemplo, si yo no me acuerdo de esto, entonces yo voy a poner siempre así. Una línea aquí y así en cada razón trigonométrica. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner así, coca y luego coca
y luego para arriba, hielo, hielo. ¿Ok? Coca, coca, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. ¿Ok? Co, pues significa cateto opuesto. La H de hielo es la hipotenusa. La K es el cateto adyacente. Y la H, pues hipotenusa. Acá se repite co de cateto opuesto y K, cateto adyacente. Entonces, acuérdense, es coca, coca, así primero los dos de arriba y luego acá seguidos, coca. Y luego para arriba, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Y ya con eso ustedes se van a poder acordar de qué es lo que tienen que dividir en cada función o cada razón trigonométrica. Ahora, ¿cómo saco los otros tres? Bien fácil, pues yo ya sé que esto es al revés, entonces aquí sería hielo y coca, así. Y acá al revés, coca. ¿Ok? Primero saquen las de seno, coseno y tangente y luego los otros tres, cotangente, secante y cosecante, pues son las inversas. O sea, nada más volteamos las letras de cada división. Y siempre ustedes apréndanselo así. Es seno, coseno, tangente y luego enfrente. Cotangente, secante para arriba y cosecante. Así apréndaselo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y luego ya los que estén enfrente, pues son inversos. ¿Ok? Esa es una técnica que yo les he aconsejado a varios alumnos cuando yo les doy el tema de trigonometría y la verdad es que sí les ha servido bastante para aprenderse las 6 funciones trigonométricas de una forma un poquito más sencilla, en lugar de estar aprendiéndonos así como que cada diapositiva de cómo se tiene que calcular las razones, ¿ok? Ahora, vamos a resolver el mismo triangulito, pero ahora desde el ángulo beta. O sea, este ángulo alfa ya no lo voy a utilizar. Ahora voy a utilizar este ángulo que está aquí. Vamos a marcar que este es nuestro ángulo beta. ¿Ok? Recuerden, los catetos son los dos lados que forman el ángulo 90 grados. Entonces, este es un cateto, este es otro cateto. Y este pues es la hipotenusa, ¿ok? Ahora, cuando a nosotros nos pidan calcular las razones trigonométricas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, recuerden que el cateto que esté enfrente de mi ángulo sería el cateto opuesto. Y el lado o el cateto que esté juntamente con mi ángulo, ese es el adyacente. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero calcular el seno del ángulo beta, pues es cateto opuesto, que sería el lado B, aquí lo voy a poner, el lado B, entre la hipotenusa, que es el lado C, la medida. Aquí estoy poniendo A, B y C porque representan las medidas de los lados. Puede ser 10 centímetros, 15 centímetros, 30 centímetros, dependiendo de la figura, ¿verdad? Si quiero calcular el coseno del ángulo beta, bueno, pues voy a dividir cateto adyacente, que en este caso es el lado A, entre la hipotenusa, que es el lado C. La tangente del ángulo beta, cateto opuesto, pues ya sé que es el lado B, entre el cateto adyacente, que es el lado A. Y luego acuérdense, cotangente, secante y cosecante, pues aquí ya nada más es el inverso. Acá sería C entre B, acá sería C entre A, y acá sería A entre B. Así de fácil podemos encontrar las 6 razones trigonométricas, ¿ok? Ya nada más ustedes tienen que observar bien sus triángulos, porque el triángulo puede ser que esté así, puede ser que esté volteado, que esté chueco, entonces ustedes enfóquense primero, el ángulo recto, ¿dónde está? Ok, este es el ángulo recto, el de 90 grados. Entonces esos dos son los catetos, el otro es la hipotenusa y ya depende de qué ángulo yo voy a trabajar, es de donde yo voy a tomar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿Ok? Hasta aquí se me hace que me fui muy rápido. No sé si tengan alguna duda antes de continuar. No, profe. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está fácil. ¿Está sencillito? Y esto con el de coca con hielo les va a ayudar bastante. Van a ver. Ok. Vamos a hacer este. En la tarea de la semana vamos a resolver 3 triángulos. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero.
¿Cuál quieren hacer ahorita en clase? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que sea. El que sea. Vamos a hacer el segundo. Nada más que saben que me estoy acordando. PQR, PQR. No me acuerdo. X, Y y Z. X, Y, Z. O sea, tiene que coincidir siempre las letras. Por ejemplo, si este es el ángulo O mayúscula, enfrente debe estar el lado O. Es que no me acuerdo dónde vi un error y ya no lo corregí. Si aquí o en la tarea, pero igual, si me doy cuenta les aviso. Para que, es que no me acuerdo dónde encontré un errorcito para que no se vayan ahí como que a confundir. Pero no, aquí está bien. Q con Q, P con P, R con R. Ok, vamos a hacer este de aquí. Vamos a encontrar o vamos a definir las 6 razones trigonométricas desde los dos ángulos. Este es el ángulo recto. Fíjense aquí, forma los 90 grados. Este ángulo no me interesa. Me va a interesar sacar las 6 funciones o 6 razones trigonométricas desde el ángulo P y las 6 funciones trigonométricas desde el ángulo R. O sea, vamos a sacar 6 de una y 6 de otra. Vamos a empezar con el ángulo P. Vamos a ponerle aquí ángulo P. Acuérdense, vamos a ponerle así. Seno de P, coseno de P y tangente de P. ¿Ok? Las primeras 3. Y luego enfrente vamos a poner cotangente de P, seno, coseno, tangente, cotangente y luego secante de P y cosecante de P. Así, seno, coseno, tangente y luego enfrente cotangente hacia arriba, secante y cosecante. ¿Ok? Luego, déjenme lo hago más alejadito porque aquí tenemos que escribir varias cosas. Más para acá. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de P. Acuérdense, si no nos acordamos de las formulitas, de las divisiones, pues entonces yo pongo así las líneas primero y luego voy a poner coca, coca, hielo, hielo. Y con eso ya me voy a acordar que el seno del ángulo P, para sacar el seno del ángulo P, voy a dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Este es el ángulo P. Como les digo, el triángulo puede estar al derecho, puede estar al revés, puede estar inclinado, puede estar de cualquier forma. Vamos a trabajar viendo los catetos desde el ángulo P, que es este de aquí. Estos dos lados, la P y la R, son los catetos, porque forman el ángulo de 90 grados. Aquí le pongo cateto, acá le pongo cateto. Pero como voy a trabajar desde el ángulo P, el cateto opuesto, observen que es el lado P. Aquí le voy a poner cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está juntamente con mi ángulo P, entonces aquí le voy a poner cateto adyacente, así. Y la Q, este lado Q minúscula, pues sería la hipotenusa, porque sé que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, vamos ahora a llenar las 6 funciones trigonométricas. Bueno, acá, como ya tengo las primeras 3, acá sería al revés. H, hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente y cateto adyacente entre cateto opuesto. Así sería. Ahora sí, ya tengo las formulitas, vamos a sustituir. Primero, seno del ángulo P, cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí, ¿cuáles son los lados que debo dividir? La P minúscula, Entre la Q. la Q. Así de fácil. Muy bien. Coseno del ángulo P, divido cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, voy La a I dividir la con la R. Q Excelente. mayúscula. Bueno, Minúscula, perdón. sí. Minúscula. Ahí son los lados y son las letras minúsculas. A ver, permítame porque se, se metió una perrita a mi cuarto. Y va a querer morder los cables. Hasta allá. Ok.
Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿qué dividimos aquí? La P P y la y R. Entre R. Muy bien. Y acá ya no batallamos. Como ya tenemos las tres principales, acá pues solamente invertimos el orden. Aquí sería Q entre P, es el de enfrente. Acá sería Q entre R. Y acá sería R entre P. Y listo. Ya tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo P. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora desde el ángulo R. Vamos a marcarlo de otro color para que ustedes vayan viendo la diferencia. Vamos a hacerlo ahora viendo los catetos desde aquí. Observen que la R sigue siendo cateto, pero ahora se convierte en el cateto opuesto del ángulo R. Y el cateto P ahora se convierte en el cateto adyacente porque está juntamente con el ángulo R. Cateto adyacente. ¿Ok? La hipotenusa, esa sigue siendo igual. ¿Ok? Porque es el que está enfrente del ángulo recto. Vamos a ponerle aquí ángulo R y vamos a poner, ya como ya vimos aquí cuáles son las 6 funciones o razones trigonométricas, pues ya nada más vamos poniendo. Seno del ángulo R, pues es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo R es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente del ángulo R es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, el orden no cambia. Lo que va a cambiar pues son las medidas de los lados, dependiendo de dónde lo estemos viendo. Acá pues nada más transcribimos. Cosecante de R es hipotenusa entre cateto opuesto. Secante de R, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cotangente de R, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el seno del ángulo R si hay que dividir cateto opuesto entre hipotenusa? minúscula R entre con Q. R entre Q. Porque acuérdense que este es el opuesto y la hipotenusa sigue siendo la Q. Muy bien. El coseno de R. P entre R. P entre Q. Porque acuérdense que la hipotenusa sigue siendo Q. ¿Sí? Ese es el coseno. Y luego, la tangente de R es cateto opuesto, que es este de rojo, es la R, entre el cateto adyacente, que es este rojo, que es la P. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, maestro. Y Sí. acá, las otras tres, ¿cuál serían? Por ejemplo, la cosecante. Va a ser Q con R, Muy bien, la Q con P muy bien, y la P Y con R. perfecto. Y listo. Eso es lo que ustedes van a hacer de tarea. Bueno, aquí ya les ayudé con el ejercicio 2. Eso es lo que ustedes van a hacer con el ejercicio 1. Fíjense que ya es un triángulo también, ay, perdón, hice el 3. Yo creo que se me movió la diapositiva. Hice el problema 3. Ok, está bien. Ustedes van a hacer el 1 y el 2, ok. Ahí van a utilizar las letras que les estoy pidiendo o que se les está dando en la figura. Las mayúsculas representan los ángulos, las minúsculas representan los lados, ok. Este, acuérdense el del coca con hielo para que se vayan practicando así las 6 funciones, coca, coca, hielo, hielo. Los otros 3 pues es el inverso de los de enfrente. Y pues es lo único que van a hacer, ponerme las 6 funciones, razones trigonométricas de cada ángulo que no sea el ángulo recto. Y pues sustituir las medidas de los lados, que en este caso pues van a ser las letras minúsculas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, algún comentario antes de pasar lista? no, profe. ¿Todo No, bien? maestro. Muy Sí. bien, perfecto. Las siguientes clases vamos a seguir, bueno, ya vamos a trabajar con igual funciones trigonométricas, pero ahora sí le vamos a poner medidas, le vamos a poner números a los lados, medidas numéricas. Luego
vamos a ver cómo se pueden aplicar las funciones, las razones trigonométricas para calcular la altura de un edificio, la distancia entre dos objetos, y vamos a estar utilizando las funciones trigonométricas y las últimas, no sé si son 5 o 4 sesiones, pero las últimas 2 o la última sesión, vamos a ver cómo calcular, usando las leyes de los senos y de los cosenos, cómo calcular ángulos y medidas para triángulos que no sean rectángulos, porque ahí va a cambiar un poquito la situación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante este periodo. Yo les pido que estemos siempre practicando y si hay dudas, con toda confianza puedan preguntar. ¿Ok? Pasamos lista. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Angie García. Briseida Juárez. Presente. Listo. Taide Loera. Presente. Coraima Lozano. Presente. Las camaritas, muchachos. Deira Murillo. Mía Salazar. Presente. Muy bien. Sandra Vázquez. María Guadalupe Velázquez. Presente. Listo. María Guadalupe Villarreal no está. Y Melissa Nicole Villela. Presente. Listo. Muy bien. Pues bueno, ya saben, le dejamos hasta aquí. Les agradezco que se hayan conectado. Más al ratito les estoy subiendo la presentación, el video y el documento de los 3 ejercicios que van a hacer. Bueno, son los que están en la diapositiva, pero igual les subo un documento, un documento de PDF donde vienen igual los 3 triangulitos. ¿Ok? Maestro, esta Taide subió algo en el chat. Sí, ya sí estoy viendo. Sí le puse asistencia. Nada más acuérdense de la camarita, porque algunos ya se excedieron de faltas por la cámara, ¿eh? Hay que cuidar eso. Pero bueno, no sé si haya algo más que quieran comentar antes de irnos. Todavía nos quedan unos 5 minutos. No, profe. ¿Todo bien? Sí. No, maestra, todo bien. Perfecto. Muy bien, pues que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión virtual que tengamos. Gracias, Hasta profe. luego, gracias. Hasta luego.